La ciudad respira como un fuelle que alguien aprieta desde detrás del telón. Caminas por el Palatino con paso de gato, leyendo los silencios como si fueran notas pegadas al mármol. Las antorchas titilan, los mosaicos enfrían la planta de tus pies y el aire tiene un gusto leve a madera que recuerda el fuego. Entonces lo oyes, un murmullo con sal que te tira del lóbulo. Capri, te dejas llevar y el Tirreno se aplana como una sábana negra recién planchada. La isla aparece con cara de secreto mal guardado y te entrega su primera lección sin alzar la voz. El favor imperial abriga, sí, pero cierra con hebillas. Hecho histórico convencional. Hacia el 20 de Mestecris, Tiberio se retira a Capri y gobierna desde la Villa Jovis hasta su muerte en el 37. Las órdenes cruzan el mar en tablillas enceradas y sandalias diligentes. Subes por escaleras que crujen como confidencias, cruzas patios de mirto y te asomas al borde rocoso, donde más tarde dirán Salto de Tiberio. Dato curioso, las cisternas de la villa beben lluvia por un sistema de cámaras y conductos que convierte al agua en secreto. La ingeniería aquí sabe callar mejor que un mayordomo. Practicas la cortesía como arte blando. Inclinar la cabeza, elegir verbos elásticos, sonreír sin enseñar dientes. Porque en Capri todo sonido lleva registro. Te permites 3 bromas en voz baja. No despiertes a las columnas. Primera, descubres que el teletrabajo no lo inventa tu jefe. Tiberio ya trae toga, pistas y agenda a distancia. Segunda, buscas Wi-Fi y aparece un esclavo con sandalias. Confirmas que aquí el router camina y saluda ave. Tercera, tanteas la pared por si existiera el botón silenciar rumores. Mala noticia, el imperio viene en versión beta perpetua. Ríes nada, solo respiras mejor. Los historiadores aún discuten si el retiro de Tiberio fue paranoia, huir del filo político o cálculo, teatro de poder por distancia. Aceptas que 2 sombras compartan el mismo reloj. Te detienes un momento. La púrpura tiria rosa tu muñeca con ese aroma a marisco obstinado y entiendes que la gloria también deja postdata. Si este susurro templado te resulta cómodo, historia al oído, ironía mansa, 0 carreras, puedes suscribirte sin prisa para no perder el hilo. Seguimos sin cortes. Miras de nuevo el mar, golpea con ritmo de metrónomo, como si ensayara la respiración de la ciudad al otro lado. Roma todavía no arde, pero ya practica el calor. Ajustas la capa y avanzas, sabiendo que lo que viene es un escenario que aprenderás a cruzar sin hacer ruido. A medio camino entre superstición y rutina, ves pasar a un augur que lanza huesos al suelo, frunce el ceño y murmura algo ininteligible. Alguien ríe, pero tú no, porque entonces sientes otro temblor, más largo. Esta vez, la fachada del prostíbulo más famoso de la ciudad. Sí, ese con los murales explícitos que incluso TikTok censuraría. Se resquebraja apenas. Y ahora sí, la gente se calla. Las cabras del mercado se sueltan solas. Las frutas ruedan. Y tú te detienes. Miras hacia el monte. El Vesubio está ahí, tranquilo, como siempre. Pero sabes que no es verdad. Nadie dice nada, pero todos lo sienten. Algo se ha roto y no se va a arreglar. Respiras hondo. El aire quema un poco. ¿Es este el comienzo? ¿O solo otro susto? Lo cierto es que en pocas horas cenizas volarán, cuerpos se congelarán en el tiempo, y los turistas del futuro
Caminarán sobre tus pasos con sandalias y cámaras. Pero aún no. Aún puedes fingir que todo está bien. Aunque si esto fuera un canal, este sería el momento perfecto para que te suscribas. Porque lo que viene no lo vas a querer perder. Sigues en Capri con el oído afinado, como si el mar dictara subtítulos en voz baja. Caminas por Villa Jovis, tocando la pared con los dedos, no por superstición, sino para recordar que aquí las piedras escuchan mejor que los hombres. Las terrazas se repiten como escalones de un teatro hacia el cielo. Cada pasillo huele a mirto y a aceite de lámpara, y tú practicas la gimnasia suave de la prudencia. Inclinas la cabeza, eliges verbos que se doblan y no se rompen. Sonríes sin enseñar los dientes. La lección de las hebillas de la sección 1 no era metáfora bonita, es manual de supervivencia, hecho histórico convencional. Tiberio gobierna desde Capri entre el 26 y el 37 de Posgreo, y el imperio le obedece por el cursus publicus, esa red de postas y mensajeros que convierte el silencio del mar en carretera con turnos. Atraviesas un patio y te asomas a una cisterna. Dato curioso, en la isla no hay ríos, así que la villa bebe lluvia. Las paredes de esos depósitos están selladas con opus signinum, una mezcla de cal y fragmentos cerámicos que vuelve al agua paciente y al albañil, mago humilde. El agua tiene disciplina de legionario. Cae, espera, sirve. Piensas que en Capri todo funciona a base de contención. Un eunuco te susurra horarios, otro te enseña el recorrido por donde conviene cruzar las miradas. En palacio, la cortesía no decora. Armadura. 3 bromas, siempre en modo murmullo. Primera, pides reprogramar una audiencia y te ofrecen próxima lunación disponible. Confirmas que el calendario romano es la app más pasivo-agresiva del Mediterráneo. Segunda, preguntas por el código de vestimenta y te responden toga smart casual. La moda imperial sabe de oxímoron. Tercera, consultas soporte técnico por rumores que no paran y te dicen apague y vuelva a encender el sol. Aceptas que aquí el helpdesk es mitológico. Los historiadores aún discuten si la mala fama de este retiro, historias de excesos, crueldades, miradas que no conviene describir de noche, es morbo literario de Suetonio y compañía, propaganda hostil de épocas posteriores o memoria verídica amplificada por el eco. Tú, que ya aprendiste a medir la temperatura de una sala sin termómetro, eliges escuchar capas, la de la política que prefiere distancia, la del miedo que aprende a caminar de puntillas, la del lujo que calla mejor de lo que brilla, al pasar junto al borde que más tarde llamarán Salto de Tiberio. No te asomas. El vértigo te gusta con barandilla y el horizonte sin dramatismos. La púrpura tiria roza tu muñeca con su perfume a mar caro. Hoy no te promete nada, solo te recuerda el precio. Y cuando vuelves por el mismo corredor, notas que el eco ha cambiado. Ahora te reconoce, como si llevaras en las sandalias un recibo en miniatura que dice presente. Entras a Roma como a un teatro con orquesta ya afinada. El aire vibra, las columnas devuelven eco de palmas y tú sientes en la piel la electricidad de un estreno. Cayo, hijo de Germanico, asoma al balcón. El apodo de cuartel se pega a cada vítores. Calígula, por aquellas caligae de niño en los campamentos. Hecho histórico convencional. En el 37 decimo, tras la muerte de Tiberio, el Senado lo reconoce como príncipe y la ciudad lo celebra con donativos, amnistías y promesas de juegos. Durante semanas, Roma huele a tinta fresca y mirto.
Te repites la regla aprendida en Capri. El favor abriga con hebillas, pero hoy aflojas un punto la correa. La euforia también sabe dar calor. Los pregoneros anuncian perdones. El cursus publicus trae exiliados de vuelta. Y en el foro se queman papeles de procesos por mayestas como si la burocracia, por una vez, aceptara pedir perdón. Dato curioso, en algunas emisiones monetarias tempranas aparecen sus hermanas, Agripina, Drusila, Livila, como virtudes, Concordia, Securitas, Fortuna, un guiño familiar convertido en programa político que cabe en el bolsillo. La multitud improvisa eslóganes. Tú compras pan demasiado blanco, solo por el lujo de poder llamarlo pan de estreno. Broma 1. Un vendedor te ofrece Esperanza Premium. 7 días sin anuncios. Aceptas la demo, sabiendo que las renovaciones son automáticas. Broma 2. Un escriba promete decretos en alta definición. Sonríes. El papel no tiene píxeles, pero hoy todo se ve nítido. Broma 3. Un senador jura lealtad en modo silencio para que el presupuesto no se despierte. Los historiadores aún discuten si esta luna de miel fue tan amplia como cuentan Suetonio y Dion, o si la memoria la barnizó para que el contraste con lo que vendrá resultara más dramático. También debaten si la grave enfermedad de Calígula, a los pocos meses, fiebre, delirio o relato posterior, marcó el punto de giro, o solo nos dio un mito cómodo de antes y después. Tú, que vienes de medir salas sin termómetro, percibes un crujido pequeño bajo la música. Los aplausos son madera buena, pero si se mojan con miedo, se comban. Aún así, hoy caminas ligero. Se prometen espectáculos, se alivian impuestos, se reparten donativos a la guardia y al pueblo. Los templos abren sus puertas. El palatino ajusta su sonrisa. Roma, por un rato, recuerda a Germánico y decide creer en su hijo. Guardas una moneda con las 3 figuras en el reverso, como si la familia pudiera sostener la ciudad. Y mientras el balcón se vacía, te dices que la primavera siempre trae, doblada en un bolsillo, una posibilidad de verano que quema. Caminas sobre una calle que flota. Bajo tus sandalias, las tablas huelen a pez y brea, y el mar respira por las rendijas con una paciencia de animal inmenso. A la izquierda, barcazas atadas proa con popa. A la derecha, cestos de tierra que los obreros esparcen para fingir calzada donde solo hay agua. Hecho histórico convencional. En el 39 d.C., Calígula ordena tender un puente de barcos entre Puteoli y Baiae, una lengua artificial que recubre con tablones y tierra. Durante 2 días atraviesa la bahía a caballo, con la coraza asociada a Alejandro, y en carro, escoltado, como si la costa fuera su pasarela privada. Tú avanzas midiendo el vaivén, recordando la lección de Capri. El favor abriga, pero también abrocha. Hoy, además, se mueve. El viento trae sal y música. En los extremos del puente improvisan arcos, estandartes, puestos de bebida. Dato curioso: para sostener la estructura requisaron naves mercantes, muchas graneleras, y las anclaron en hileras. Encima, capas de tablazón y arena para simular firmeza, con señales como en una vía cualquiera, salvo que aquí el kilómetro cero tiembla. Preguntas por las salidas de emergencia y un marinero te señala el horizonte. Todas. Primer chiste. Un guardia te ofrece el seguro antimar, que incluye cubo oficial con el escudo del César. Agradeces la franqueza. Segundo chiste. Tu GPS interior intenta recalcular. Gire a babor. Entiendes que hoy los mapas hablan latín. Tercer chiste. Los historiadores aún discuten
Si el gesto fue burla de un augurio hostil, ese que decía que Gallo sería emperador el día en que cabalgara sobre la bahía, demostración logística para impresionar a tropas y senadores, o simple espectáculo de propaganda con olor a brea. Quizá todo a la vez, porque Roma sabe mezclar razones como quien mezcla perfumes. Tú tocas la baranda y sientes vibrar la ambición convertida en ingeniería, un deseo amarrado con anclas. Por momentos, el puente parece una ciudad lineal. Vendedores de higos, trompeteros con pulmones de bronce, mensajeros que corren noticias en sentido contrario. El sol rebota en los cascos, y cuando Calígula pasa, el agua se queda quieta un segundo, como si también aplaudiera. Piensas en el banquete reciente, en el caballo al que amueblaron como senador. La misma música, convertir lo imposible en procedimiento. Aquí, la obediencia aprende a caminar sobre barcos. Ajustas la capa, la púrpura tiria te roza la muñeca con su olor obstinado a marisco caro. No hay termómetro para medir esta escena, pero sabes leer la temperatura. Si el poder decide que flota, flota. Y tú, que ya aprendiste a reír bajito y a no enseñar los dientes, sigues la calzada de arena sobre agua con la serenidad de quien sabe que lo firme. En Roma, a veces es teatro con buen anclaje. Cruzas el umbral del triclinium y el aire cambia de peso. Huele a resina, a pan reciente y a nervios barnizados con perfume caro. Te recuestas en el lecho, codo apoyado, como manda el manual tácito de las cenas, donde comer es un verbo secundario y observar, el principal. La luz baja ayuda. Las voces se deslizan como cuchillos envainados. Hecho histórico convencional. Las cenas de palacio bajo Calígula multiplican el lujo y la teatralidad. El banquete romano formal se organiza en 3 momentos: gustatio, mensae primae y secundae mensae, con comensales recostados en divanes alrededor de mesas bajas y un magíster con bibi que ordena ritmos, mezclas y silencios. Tú mantienes en la memoria la clase de Capri, cortesía como casco, hoy además oídos como brújula. Entra el garum como estrella invitada. Dato curioso, la versión Flos Garum Sociorum, hecha con caballa en factorías célebres de Hispania, se vende en ánforas selladas y puede costar lo que una pequeña parcela. Salsa de pescado que cotiza como joya líquida. Lo pruebas en puntas, porque tu paladar aprendió que la política también se sirve en gotas. Primera broma. Preguntas por la carta de aguas y te ofrecen Tíber, Tirreno o lágrimas del Senado. Eliges la opción con menos sedimentos. Segunda, el arbiter vivendi señala la mezcla vino-agua y promete algoritmo perfecto para no desentonar. Confirmas que, incluso aquí, el algoritmo manda. Tercera, el copero presume de relleno automático de copa. Traduces, esclavo con refill infinito y sonrisa de software. Los historiadores aún discuten si el derroche atribuible a Gallo vació realmente el tesoro, o si esa ruina es un efecto de plumas hostiles que escribieron con tinta de ajuste de cuentas. También si las humillaciones de sobremesa, burlas, expulsiones teatrales, fueron norma o anécdota sobredimensionada por autores que amaban el cuchicheo picante. Tú, fiel al termómetro invisible, mides el clima por el borde de las copas. Una risa a destiempo vale una carrera, un silencio largo, un rumor. En la mesa desfilan ostras relucientes, panes con semillas, aves con perfume de mirto. Pero el plato fuerte es la jerarquía. ¿Quién sirve? ¿Quién habla? ¿Quién calla? Recuerdas el puente sobre la bahía y ves la rima.
Allí caminabas sobre barcos disfrazados de calzada. Aquí caminas sobre chistes disfrazados de cortesía. Una mirada lateral pesa como decreto. Una anécdota mal elegida se convierte en falda de plomo. Practicas tus 3 trucos de supervivencia. Elogio en tono menor, consentimiento que no promete, carcajada amortiguada. A tu derecha, alguien murmura, ¡qué generosidad! Tú traduces, ¡qué ensayo! A tu izquierda, un senador brinda por la estabilidad. Traduces, por mi silla. La púrpura tiria roza tu muñeca con olor a mar obstinado. Y cuando las flautas suben medio tono, decides que ya aprendiste lo esencial. En Roma, a veces, el banquete te come a ti. Entras a la curia y te recibe un silencio que pesa más que los bustos. La política decide ponerse antifaz de circo. No oyes relinchos, pero el rumor de un caballo ocupa todas las sillas. Caminas despacio, con ese paso de Capri que aprendió a medir salas sin termómetro, mientras las togas hacen ruido de oleaje contenido. Hecho histórico convencional, las fuentes antiguas, Suetonio, Dion, cuentan que Calígula colma de honores a su caballo Incitatus, establo de mármol, pesebre de marfil, mantas púrpura, collar de piedras, y hasta proyecta nombrarlo cónsul. Decreto real o no, el símbolo corre más rápido que cualquier correo. Te sientas al borde de un banco y miras la mesa como si fuera un hipódromo en miniatura. Dato curioso, se decía que Incitatus tenía casa propia, con esclavos asignados y vajilla, y que la noche antes de las carreras se establecía silencio oficial en el vecindario para que el campeón durmiera sin interrupciones. Tú sonríes en cursiva. Roma inventa el descanso de alto rendimiento y lo firma un caballo. Primera broma, bajita. Imaginas el orden del día. Punto 1. ¿Relinchar para pedir la palabra? Segunda. Propones crear una cuaestura especial, establos y asuntos ecuestres. La comisión nacería con mejores crines que competencias. Tercera. Piensas en un feriado nuevo, Día de los Cascos, desfile obligatorio, carum con sabor a avena. Los historiadores aún discuten si el episodio fue sátira humillante contra el Senado. Cualquier animal puede hacer vuestro trabajo. Exageración maliciosa de cronistas hostiles o chiste privado que, repetido, se volvió política pop. A ti te suena a la misma música que el puente sobre la bahía. Convertir lo imposible en procedimiento para que la obediencia aprenda a aplaudir. La púrpura tiria roza tu muñeca, ese perfume obstinado a mar caro, y recuerdas que las hebillas no eran metáfora. El poder abrocha con risas cuando el decreto asusta demasiado. Miras alrededor. Un senador se concentra en parecer columna. Otro aplaude con economía de dedos, por si el gesto se vuelve acta. La sala huele a incienso, cuero y tiza. Alguien afila punzones como quien afila argumentos sin estridencias. Te repites las 3 reglas caprenses. Cortesía como casco, verbos elásticos, carcajada amortiguada. Incitatus no entra, claro, pero su sombra da vueltas por la alfombra y el eco suena a herradura. Sales a la luz con la certeza suave de que la parodia también gobierna. En Roma, cuando el príncipe sostiene el espejo, todos ven caballo. Y tú, para no tropezar, caminas como si el suelo fuera pasarela sobre agua otra vez. Llegas al lago Nemi cuando la mañana todavía habla en voz baja. El agua es un espejo con paciencia y tú caminas por la orilla como quien intenta no arrugar una sábana recién planchada. Entre la neblina aparecen siluetas enormes, maderas bruñidas, nervaduras de bronce, pasarelas que huelen a resina dulce. No son trirremes ni mercantes,
Son salones que flotan. Te subes a bordo y sientes bajo las sandalias un latido del lago. Avanzas por suelos de mosaico que reflejan una luz verde casi doméstica, como si el bosque cercano, sí, el de Diana, se hubiera mudado a vivir dentro del barco. Hecho histórico convencional. Bajo Calígula se construyen en Nemi al menos 2 naves monumentales, de uso ceremonial y recreativo, con pavimentos de mármol, columnas, hornacinas, pinturas e incluso sistemas de calefacción y tuberías. Arquitectura palaciega, pero con quilla. Te detienes junto a una baranda de bronce que parece querer ser templo. Dato curioso, siglos después, cuando el lago ceda parte de su secreto, aparecerán tuberías de plomo estampadas con el nombre imperial. La fontanería, en Roma, también firma sus obras. Te apoyas un segundo y escuchas la madera como si respirara contigo. Las cuerdas cantan muy bajo. El olor a pino y brea te recuerda que el lujo aquí se ensambla con paciencia de carpintero. Te permites 3 bromas de cubierta, en modo silencio. Primera, preguntas por el salvavidas reglamentario y te ofrecen una corona de laurel. Técnicamente flota, simbólicamente pesa. Segunda, consultas si hay modo antivértigo y el maestro de ceremonias sube el incienso un punto. Actualizaron la aromaterapia, no el oleaje. Tercera, indagas las salidas de emergencia y el piloto señala la costa con solemnidad. Todas. Ríes por dentro, porque hasta el humor aquí hace reverencia. Los historiadores aún discuten si estas naves fueron plataformas rituales vinculadas al santuario de Diana Nemorensis, palacios de placer con excusa sagrada, o ambas cosas según luna y lista de invitados. A ti, que vienes del puente sobre la bahía, te suena la misma música. Convertir lo imposible en protocolo, la fantasía en procedimiento. Este lujo no grita, susurra con barniz. La púrpura tiria te roza la muñeca y otra vez huele a mar caro, ahora mezclado con pino. Mides la temperatura sin termómetro. La obediencia, cuando flota, parece inocente, casi natural. Bajas por la pasarela con paso de Capri. Cortesía como casco, verbos elásticos. Y, ya en la orilla, miras atrás. El barco palacio se mece apenas, como un gato grande encontrando postura. Y entiendes que Roma, hoy, ha puesto un salón sobre el agua para ensayar una idea peligrosa. Si el deseo tiene quilla, puede cruzar cualquier lago. Del agua quieta de Nemi, pasas a piedra con respiración propia. Un corredor largo, aceite de lámpara, cuero nuevo, ese silencio que se peina hacia atrás. La pared susurra Cryptoporticus y tus sandalias aprenden a posar el pie como si tuvieran modo sigilo. La lección de Capri, cortesía como casco, verbos elásticos, vuelve a ponerse los guantes. Bajo la túnica, la púrpura tiria roza la muñeca con su perfume a mar caro. Recuerda, sin decirlo, que toda gloria trae posdata. El aire sabe poco, casi nada, y sin embargo huele a decisión. Te mueves con ese ritmo de ASMR que Roma entiende cuando cambia el tono. Más bajo, más lento, más atento. Hecho histórico convencional. El 24 de enero del 41 a.C., durante unos juegos en el Palatino, Calígula es atacado por miembros de la Guardia Pretoriana bajo la conducción de Casio Querea. El golpe ocurre en un área del complejo palatino, apartado del público, y el telón cae fuera de escena. Nada de colores fuertes, solo la certeza de un pasillo que termina distinto de cómo empezó. En algún punto cercano, la ciudad sigue aplaudiendo. Aquí, el eco
se guarda los aplausos en el bolsillo. Dato curioso, cuentan las fuentes que Gallo solía burlarse de Querea asignándole contraseñas procaces o gestos ridículos en la guardia. Hoy, dicen, la palabra clave suena respetable, como si el protocolo hubiera pasado una auditoría ética de urgencia. 3 bromas en voz muy baja. Primera, el manual del corredor edición imperial imaginario trae un consejo absurdo en la primera página. Para evitar incidencias, evite emperadores. Lo cierras sin sonreír. Segunda, la señal acordada suena a tos cortesana. Confirmas que hasta el complot trae etiqueta. Tercera, una losa quejosa chilla y todos miran al techo por reflejo de teatro pobre. La piedra, al menos, no delata a nadie en voz alta. Los historiadores aún discuten si el ataque ocurre exactamente en la criptoporticus que comunica palacio y teatro, o en un pasadizo contiguo, y si la conjura fue sobre todo ajuste de cuentas personal de Querea, o la fachada de un cansancio más amplio en pretorianos, senadores y libertos. También debaten cuánta coreografía hubo y cuánta improvisación. Tú, que aprendiste a medir salas sin termómetro, solo registras que el clima cambió de golpe, de brisa a corriente. El garum del banquete anterior te sube un instante a la garganta, memoria de sal, y baja con el mismo pudor con el que baja la historia cuando no quiere dar espectáculo. Al fondo, un murmullo nuevo desordena la planta del palacio. La silla vacía no tarda en succionar nombres. Sales del corredor con el paso blando de quien pisa sobre barcos otra vez y entiendes que Roma, esta noche, ha movido una pieza sin hacer ruido y que el tablero no piensa quedarse quieto. Sales del corredor y la ciudad, sin pedir permiso, se recompone. Los pretorianos encuentran a Claudio escondido detrás de una cortina, ese tío cojo al que todos trataban como mueble, y lo sientan en una silla que de pronto parece trono portátil. Tú respiras hondo. El hueco que dejó Gallo ya tiene propietario. Entre los pliegues del nuevo orden, una silueta ajusta la luz con dedos de costurera. Agripina la menor, hija de Germanico, hermana de Calígula, madre de un niño de nombre aún largo, Lucio Domicio Aenobarbo, que pronto será otro. Hecho histórico convencional. En el 49 d.C., Agripina se casa con su tío Claudio. En el 50 logra que adopte a su hijo, que pasa a llamarse Nerón Claudio César Druso Germánico, y se compromete con Octavia, hija del emperador. Ingeniería sucesoria, no romanticismo. El aire en palacio huele a tinta fresca y a cálculo. Dato curioso, a Agripina le conceden el título de Augusta en vida del emperador. Rarísimo. Y algunas monedas la muestran frente a Claudio, casi igual en tamaño. Propaganda en formato bolsillo. Caminas con paso de Capri, cortesía como casco, verbos elásticos. Y notas los hilos. Payas, liberto poderoso, susurra presupuestos. El Senado finge sorpresa. Las estatuas practican la cara de esto estaba planificado. 3 bromas bajitas para no despertar a las columnas. Primera, pides ver la adopción en letra grande y te traen un pergamino con más considerandos que tu app de términos y condiciones. Segunda, preguntas por el transporte oficial de Augusta y te enseñan el Carpentum, carruaje con toldo. Traducción, Uber PP con cortinas. Tercera, buscas en el árbol genealógico el modo oscuro porque brilla demasiado. Te dicen que Roma prefiere ver bien los nudos. Los historiadores aún discuten si Claudio fue calculador o calculado, si eligió a Nerón sobre Británico por pura razón de Estado, por miedo a facciones, o por el empuje de Agripina. También si Payas
movió la balanza por ambición administrativa o por lealtad a la dinastía de Germánico. Tú, que aprendiste a medir salas sin termómetro, oyes cómo cruje el cambio. La casa respira más bajo. La etiqueta se vuelve coreografía. El futuro aprende a hablar en diminutivo. Nerón, adolescente con dedos de músico, repite de memoria lo que conviene. Mirar al suelo lo justo, a la madre un poco más, al filósofo cuando llegue. Piensas en Capri y en sus hebillas. El favor abriga, pero ajusta. Aquí la hebilla tiene nombre propio y sonrisa corta. La púrpura tiria roza tu muñeca con su perfume amar caro. No promete nada, solo recuerda el precio. Mientras una auriga entrena caballos en el patio, ruido de futuro en miniatura. Entiendes que la ciudad ha cambiado de manos sin subir el volumen. Y guardas, como quien esconde una moneda, esta certeza mansa. A veces el poder no grita, yo, susurra. Mamá, entras en una sala que huele a pergamino tibio y aceite de lámpara. No hay trompeta ni cortejo. Hay una voz baja que afina como flauta de madera. Es Séneca, seco en el gesto, preciso en la pausa. Frente a él, un adolescente con dedos inquietos y oído de músico. Nerón. Caminas lento, porque aquí el volumen es de biblioteca y las ideas se sirven en sorbos. Hecho histórico convencional, tras volver del exilio en Córcega, Séneca es llamado a la corte, 49 de Crieo, para ser tutor de Nerón, y junto a Burro, prefecto de la Guardia Pretoriana, guiará sus primeros años de poder. Ese quinquennium, celebrado por las fuentes como tiempo de gobierno sobrio. Te sientas a un lado, midiendo la temperatura sin termómetro, como aprendiste en Capri. El filósofo dicta con la vista en el muchacho. Clementia, moderación, máscara que no asfixia. Dato curioso, el mismo Séneca, campeón de la templanza en el papel, acumula una fortuna de escándalo para estándares estoicos. Pillas, préstamos en provincias, bibliotecas que dan sombra de siglo. La coherencia, en Roma, es un arte con cláusulas. Primera broma, en voz baja. Preguntas si sus máximas traen modo oscuro para leer antes de dormir. Te respondes que el estoicismo ya viene con ahorro de energía. Segunda, buscas la tecla apagar ambición. Séneca te mira como quien ha oído esa pregunta demasiadas veces y señala la práctica, no el menú de ajustes. Tercera, el tutor presenta la asignatura del día, retórica. Y Nerón pide añadir lira y teatro. Actualizas mentalmente el plan, ubicación estratégica y clemencia aplicada, artes escénicas con toga. Los historiadores aún discuten si la buena fama del Quinquennium Neronis es mérito real de Séneca y Burro o recuerdo dorado construido a posteriori para contrastar con la caída. También debaten cuánto margen tenía el filósofo frente a Agripina, que supervisa como auditora invisible y a veces audible. Tú miras la mesa. Borradores de Clementia respiran tinta. Son espejos donde un príncipe debería mirar sin enamorarse del reflejo. Nerón asiente con educación, pero sus dedos marcan compás sobre la madera. El corazón, sospechas, quiere música. Piensas en el carum del triclinium, salsa poderosa en gotas, y entiendes la receta de Séneca, gobernar como quien sazona, sin volcar la ánfora. La púrpura tiria roza tu muñeca con su olor a mar caro, otra posdata de gloria, y te repites la consigna caprense, cortesía como casco, verbos elásticos. Afuera, la ciudad reduce el ruido. Adentro, alguien escribe un manual para no quemarse las manos con el poder. Funciona, de momento, porque a la puerta, envuelta en heliotropo y rumor, ya se acerca un nombre que no cabe en el margen. Popea llama,
y la partitura pide un tono nuevo. Entras a un jardín con olor a heliotropo y a decisiones nuevas. Caminas despacio, porque el aire trae música de laúd y pasos blandos en grava. Al doblar la pérgola, Popea Sabina está ahí, con una sonrisa calibrada y un perfume que incluye política en nota de fondo. Hecho histórico convencional. Popea, antes casada con Otón, se convierte en compañera de Nerón y, en el 62 de Cristo, el príncipe repudia a Octavia. La joven es desterrada a Pandateria y el matrimonio con Popea se oficializa. Te acomodas en la sombra, recordando la gimnasia de Capri. Cortesía como casco, verbos elásticos. Porque hoy el protocolo se escribe en voz baja. Dato curioso, las fuentes le atribuyen a Popea baños de leche de burra. Cientos de animales, dicen, para mantener la piel como argumento. Quizá exageración cosmética. Quizá skincare avant la lettre. Primera broma, susurrada. Pides el pack piel imperial y te ofrecen versión económica, con garum. Declinas por respeto a tu olfato. Segunda, preguntas si la agenda amorosa tiene modo avión. Te dicen que no, que el cursus publicus trae noticias incluso a la almohada. Tercera, intentas abrir ticket en soporte técnico de corazones. Te asignan un número y te invitan a esperar a la siguiente lunación. Los historiadores aún discuten si Popea fue la gran instigadora de la caída de Octavia, o si la leyenda misógina le cargó con culpas de un juego que ya traía sus propios dados. También debaten cuánta autonomía real tenía Nerón frente al carril que construían su deseo, su madre aún influyente y los consejeros que olían el viento. Tú, que aprendiste a medir salas sin termómetro, detectas la temperatura exacta donde el amor se vuelve decreto. Miradas que duran lo que un edicto, silencios que pesan como una firma. Octavia, discreta como una lámpara bien apagada, deja un hueco difícil en la memoria pública. Roma es ciudad de hábitos, y algunos prefieren el relato clásico sin giros. Popea, en cambio, maneja el guión con soltura de actriz. Aparece en lo justo, desaparece si conviene, reaparece con flor en el pelo. Séneca afina frases de templanza. Burro tose con el ceño. Últimos compases de un prefecto que se apaga ese mismo 62. Y tú pruebas a traducir la escena al lenguaje de pasarela. El deseo abre puertas. La política cobra entrada. La púrpura tiria te roza la muñeca con su perfume. Amar caro. No promete. Recuerda el precio. Sigues el rastro que deja Popea por el corredor. Heliotropo, cuero blando, rumor de delatores. Y aprendes otra regla para dormir con los ojos abiertos. En Roma, el amor es un arte público con ensayo general en privado. Ajustas la capa, bajas el volumen de tu respiración y dejas que el jardín cierre la escena sin hacer ruido. La noche cambia de respiración y tú lo notas primero en la lengua. El aire sabe a madera que recuerda el fuego. Caminas sin correr. Capri te enseñó que el pánico hace ruido. Y ves una llamarada al fondo, cerca de los almacenes. El viento hace de mensajero y no hay modo avión que valga. Hecho histórico convencional. El gran incendio estalla en el 64 de Cristo. Arranca en la zona del Circo Máximo. Se propaga varios días y rebrota después. Barrios enteros caen como fichas de una mesa mal nivelada. Te ajustas la capa. La púrpura tiria también huele a humo. Y avanzas midiendo la temperatura sin termómetro, como en el triclinium, solo que ahora el horno es la calle. Primera broma, bajita. Preguntas por salidas de emergencia. Y el vigía te señala el Tíber, todas. Segunda,
Buscas el botón Silenciar rumores y solo encuentras agua. Roma viene sin esa función. Tercera, un vecino te promete filtro antihumo de última generación y te entrega una rama húmeda. Tecnología analógica, edición urbana. Dato curioso. Mientras arde, se abren los jardines de Agripa y el campo de Marte para refugios y se traen víveres por el río con precios controlados. La logística, cuando quiere, también sirve para consolar. Los historiadores aún discuten si Nerón estaba en Anzio al inicio y volvió con rapidez, si realmente cantó versos de la Ilíada frente a un escenario de tejados, o si esa lira la puso la propaganda para afinar el odio. También discuten cuánto de la ayuda fue reflejo de buen gobierno y cuánto teatro obligado. Tú aceptas que, en Roma, las dos cosas caben en el mismo gesto. Lo que ves, de cerca, es menos operático. Equipos que derriban casas para hacer cortafuegos, columnas que sudan, vecinos que guardan lo salvable como quien guarda el aliento. El fuego no entiende de pasarelas. ¿Recuerdas el puente sobre la bahía? Allí lo imposible flotaba. Aquí lo posible se cae por falta de orillas. La ciudad cruje como una flauta mal tallada. Las calles estrechas soplan más que ayudan. Y tú aprendes otro oficio romano, apagar con paciencia. Entre chispas, un rumor pequeño. Habrá nuevas normas. Calles más anchas, fachadas con porticos y muros cortafuego, menos madera caprichosa. El urbanismo se vuelve receta de cocina antiincendios. Piensas en Popea, perfume de heliotropo, y en Séneca, clementia subrayada. Nombres que esta noche no bastan para calmar a las tejas. No hay sangre en tus palabras. Hay humo que encuentra todas las rendijas. Cuando por fin el rojo baja de volumen, Roma no duerme. Cuenta pérdidas en voz queda. Igual que tú cuentas pasos para no perderte. Y mientras miras el resplandor cansado, aceptas esta posdata áspera. El fuego narra sin metáforas. Y aún así, siempre alguien intentará ponerle banda sonora. Caminas por un claro que antes fue barrio y ahora es promesa. El suelo todavía huele a madera vieja y cal nueva, y en medio de esa respiración aparece un sueño con presupuesto. Un pórtico se abre y tras él estucos húmedos, mármoles que todavía no han aprendido todas las luces, un jardín con agua mansa donde Roma decidió, por un rato, dejar de ser ciudad para jugar a paisaje. Hecho histórico convencional. Tras el incendio del 64 d.C., Nerón impulsa la Domus Aurea, un complejo que se extiende del Palatino al Esquilino con lagos artificiales, pabellones, salas monumentales y un vestíbulo que, dicen, alojaba un coloso suyo de decenas de codos. Más tarde, Vespasiano drenará aquel lago para levantar el anfiteatro Flavio. Sí, el que llamarás Coliseo. Caminas despacio. Aquí los pasos suenan como si el suelo estuviera afinando. Dato curioso. Siglos después, cuando la Domus quede semienterrada y olvidada, pintores del Renacimiento, Rafael, sus amigos, se descolgarán con cuerdas en esas grutas para copiar las pinturas. De ahí el nombre grotesco. Tú miras una bóveda con hojas, seres híbridos, líneas juguetonas, y entiendes por qué un artista se arriesga a colgarse de un techo por un buen motivo. Primera broma, bajita. Pides modo noche y la sala responde modo oro. Con este brillo no hay filtro que valga. Segunda, preguntas por domótica y el maestro de escena enseña un techo con paneles móviles que sueltan pétalos. Versión romana de hogar inteligente, aromaterapia incluida. Tercera, consultas si el lago tiene lifeguard. Te señalan una ninfa de mármol y responden, sí, pero cobra en ofrendas. Los historiadores aún discuten si la famosa sala giratoria,
la coenatio que imitaba el movimiento del cielo, pertenecía a esta fase y a qué pabellón exacto, y hasta qué punto fue un prodigio mecánico continuo, o una licencia literaria de Suetonio, con base en techos que pivotaban sobre ejes. También debaten cuánto del plan fue urbanismo de emergencia y cuánto autoescenografía, reconstrucción racional con cortafuegos y porticus, o teatro personal con oro como audífono. Aceptas que dos intenciones puedan compartir obra. Entre arriates, el agua refleja nubes nuevas. Piensas en Capri, silencio con vistas. En el puente sobre la bahía, capricho hecho calzada. En Nemi, palacio con quilla. La Domus Aurea rima con todo, pero con eco más hondo. Aquí el lujo no grita, te lo dice al oído, con perfume de resina y pan fresco que llega desde una cocina invisible. La púrpura tiria rosa tu muñeca. Hoy no huele a marisco, huele a barniz. Mides la temperatura sin termómetro. La ciudad necesita techo y recibe cielo pintado. Caminas por el vestíbulo como quien pasa de una promesa a una postdata. Y te preguntas, ¿cuándo el sueño caro se convierte en factura pública? Abres una puerta y el aire cambia de textura. Huele a cera caliente, a cuero de archivo y a tinta que aún no decide si será perdón o sentencia. Caminas por una sala donde las tablillas enceran nombres, los desenceran y los vuelven a escribir. Los escribas no miran a los ojos, miran las líneas. Los delatores pasan como brisa que no refresca. Hablan bajo, dejan un papel, cobran otro, se van sin eco. Practicas la gimnasia caprense. Cortesía como casco, verbos elásticos, sonrisas sin dientes. Y te sientas en el borde del silencio, donde la púrpura tiria roza tu muñeca recordando que los colores también pueden ser contraseña. Aquí las listas respiran. Son animales nocturnos que comen reputaciones con dieta estricta. ¿Recuerdas cuando buscabas el botón silenciar rumores? En este cuarto existe, pero lo pulsa quien escribe. Hecho histórico convencional. En el 65 d.C. se descubre la conspiración de Pisón. El círculo se estrecha y llegan procesos, exilios y suicidios forzados, entre ellos el de Séneca, el viejo tutor que hace unos capítulos te habló de clementía. Tú caminas sin correr. Capri te enseñó que el pánico hace ruido y oyes cómo el mármol se traga conversaciones enteras. El Senado ensaya su modo oscuro. Se ve poco, se firma mucho. Tigelino, prefecto que entiende la fuerza del susurro, aparece y desaparece como cursor parpadeante. Y tú, con el oído en ASMR, distingues veladuras. Hay rabias privadas que encuentran ocasión. Hay miedos públicos que piden espectáculo mínimo. Dato curioso. En Roma, los delatores no viven de aire. Además de aplausos discretos, pueden recibir recompensas de dinero y parte de bienes confiscados. Es un sistema de incentivos que no presume en voz alta, pero funciona como cualquier programa de fidelidad. Cuanto más aportas, más te acuerdan. Primera broma, bajita. Para entrar en la curia te piden un captcha. No soy conspirador. Y tienes que señalar todas las losas que crujen. Segunda, escribes ausente por prudencia en tu tablilla de estado. Admiten el justificante. Tercera, preguntas por el soporte técnico de reputaciones. Y te dan un número de turno con fecha de próxima calenda. Los historiadores aún discuten si la conspiración fue red tan amplia como narran Tácito y Dion, o si la tela se agrandó después para vestir de épica una casa con más rutina que heroísmo. También debaten cuánto manipuló Tigelino las pruebas y si Nerón vio enemigos donde había sombras o sombras
donde había enemigos. Tú mides la temperatura sin termómetro y decides que el clima no miente. La ciudad habla más bajo, los pasos pesan más. Sales al corredor y el eco te devuelve un rumor con firma. Cuando el poder escribe en listas, hasta el aire aprende a deletrear. Ajustas la capa. Falta la última página y ya sabes que no vendrá en voz alta. Sales del palacio con paso blando, como si el mármol hubiera vuelto a ser agua, y tú todavía supieras caminar sobre barcos. La noche huele a cuero húmedo y a púrpura tiria sin fiesta. Bajo la capa recuerdas todas las hebillas de Capri. El GPS interior recalcula. Vía Salaria, salida Faón. Primer chiste, susurrado. Los cascos suenan lejos, como si el eco hiciera de mensajero. Caminas sin correr, el pánico hace ruido y tú aprendiste a medir salas sin termómetro. Hecho histórico convencional, el 9 de junio del 68 d.C., declarado hostis publicus, Nerón huye a una villa de su liberto Faón en las afueras y allí se quita la vida, asistido por Epafrodito, mientras el Senado prepara la letra grande del reemplazo. La ciudad respira, pero no aplaude. La villa huele a yeso fresco y a prisa. Dicen que pidió a los suyos cavar un hoyo del tamaño de su cuerpo. Agua, trapos, pedazos de mármol, burocracia funeraria de madrugada. Dato curioso, las fuentes recogen que durante la fuga barajó venenos, los mismos cuyas recetas Roma guarda en susurros, y luego los desechó, como si cambiar de menú arreglara el hambre. Segunda broma, bajita. Intentas abrir soporte técnico para imperios caídos y el sistema te lanza un ticket con fecha indeterminada. Tercera, activas modo incógnito y descubres que no sirve contra el sonido de los caballos. Los historiadores aún discuten si la frase «Qualis artifex pereo», ¿qué artista muere conmigo cuánto hizo la mano propia? Cuánto la ajena. Tú eliges no mirar de cerca. Tu relato es PG-13 y el mármol ya ha visto de todo. Piensas en el puente sobre la bahía, cuando lo imposible flotaba. En Nemi, cuando el lujo tuvo quilla. En el triclinium, cuando el banquete te comía a ti. En la curia con caballo imaginario. Tantas pasarelas para llegar a un cuarto pequeño donde solo cabe una pregunta. La púrpura te roza la muñeca con olor a mar caro. Hoy no es perfume, es postdata. Afuera crujen ramas. Puede que sean los pretorianos. Puede que sea el viento ajustando cuentas con los pins del mapa. Dentro, alguien saca una lira muda. No la toca. El silencio hace de banda sonora. Te quedas quieto, respirando en voz baja. Roma sigue ahí, al otro lado del telón, preparando listas, acuñando nombres nuevos, ordenando el tráfico de rumores. Tú, que viniste a escuchar, cierras los ojos un segundo. El suelo no se mueve. Ya no hay barcos bajo tus pies. Solo queda la pregunta que se pega al paladar desde Capri. ¿Cuánto cuesta estar demasiado cerca del poder? Y una capa, por fin, que pesa menos.